Excelente, bárbaro. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto, gente. Buenísimo entonces. Bueno. Bueno, tenemos una alta concurrencia hoy, un montón. Así que bueno, se van a ir sumando seguramente algunos más al curso de la charla. Y bueno, entonces vamos arrancando. Bueno, bienvenidos a este webinar sobre introducción a Data Engineering en Azure. Bueno, mi nombre es Fernando González Prado. Bueno, soy instructor en IT College hace 17, 18 años. Y bueno, y soy también consultor independiente. Y bueno, trabajo en todo lo que es tecnologías de base de datos Microsoft y asociados desde hace 26 años. Así que bueno, les quería dar bueno, esta introducción de la charla. Bueno, básicamente la idea es contarles de qué se trata Data Engineering, cómo es el rol de Data Engineer en una empresa, en un proyecto, y bueno, más puntualmente después ir directamente a contarles, bueno, las opciones de productos que hay en Azure para Data Engineering, que bueno, van a ver que hay un montón de opciones, y eso también contarles un poquito ahora las opciones de capacitación que tienen para estos productos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, entonces le vamos dando comienzo ya a la anterior charla. Bueno, todo el tema de Data Engineering es un tema que empieza a estar un poco en exposición más recientemente, ¿no? Hasta ahora creo que todos hemos oído hablar de Data Science, Data Scientist, Machine Learning. Y bueno, el rol de Data Engineering empieza a ser nombrado con más frecuencia recientemente. ¿Por qué? Porque en realidad para poder hacer todo lo que es Data Science y poder, no sé, tener una empresa que tenga muchas aplicaciones de Machine Learning, tenemos que también tener toda la estructura preparada para poder generar esa información, tenemos que tener consolidados diversos orígenes de datos, con diferentes frecuencias de acceso, con grandes volúmenes. Entonces, bueno, en el medio de todo esto hay un rol fundamental para que se pueda llegar a esa última milla de generar realmente modelos predictivos y ponerlos en producto. El rol de Data Engineer y de Data Engineering en sí, básicamente es proveer toda la información, darle acceso, securitizarla y obviamente bueno, dejarla preparada para que se pueda utilizar en lo que es iniciativas de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, estos últimos años, al igual que Data Science, surge todo esto por bueno, el gran volumen de datos que se está produciendo, ¿no? Que cada año se duplican los datos a nivel mundial. Y bueno, hoy por hoy todo lo que hagamos genera datos, ¿no? Desde que naveguemos por el sitio de una empresa hasta que estemos con nuestro teléfono viendo aplicaciones, pidiendo comida por delivery como, o pidiendo productos por delivery ahora en la cuarentena, todo, bueno, todo lo que hagamos genera datos, ¿no? Entonces nosotros somos consumidores y generadores de datos, somos las dos cosas. Entonces, bueno, esto presenta nuevos desafíos para todas las empresas y bueno, también genera nuevos desafíos para nosotros como profesionales, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco contar todo el rol de Data Engineer y bueno, ver cómo encaja dentro de todos estos cambios que tenemos recientemente, ¿sí? Bueno, también generamos información, yo comentaba recién, pero más que nada lo que también genera muchos inconvenientes en todo esto es la variedad de información que generamos. Cuando generamos información no es que la gente compra y se graba la transacción de la base de datos nada más. No, también tenemos ahora que tenemos que consumir información no estructurada, tenemos que consumir imágenes, tenemos que consumir, no sé, archivos JSON, bueno, y tenemos que consumir de manera batch, tenemos que consumir con streaming, bueno, un montón de diferentes tipos de información que tenemos que manejar y acceder, ¿sí? Y bueno, el rol de Data Engineer es trabajar con esa información y hacerla disponible para el resto de la empresa, más puntualmente para los que van a analizar la información y generar modelos. Y bueno, justamente por el lado de Azure tenemos la ventaja que tenemos todos los productos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas, ¿sí? Bueno, si vamos a pensar ya en un enfoque de proyectos de datos, ahí empezamos a tener diferentes roles, ¿no? Dentro del proyecto.
Data Scientist, bueno, que es un poco el puesto más glamuroso, ¿no? Es el que más se habló en los últimos años, es el que más va a consumir información, pero tenemos otros puestos. Tenemos el ingeniero de AI, analista, y también tenemos, obviamente, bueno, el Data Engineer, que lo vamos a charlar mayormente hoy, y también tenemos roles para administración de datos, todo lo que es governance y similares que, bueno, que no quedan dentro del alcance de esta charla. Obviamente en una charla de una hora, un poco más de una hora, la idea es contarle un poco las ideas generales, ¿no? No podemos ver en sí todo el detalle. Bueno, Data Engineer versus Data Scientist. Esta imagen representa muy fielmente la diferencia de volumen de trabajo que hay, ¿no? Cuando me refiero a volumen de trabajo, me refiero a la cantidad de trabajos que se ofrecen y a su vez la cantidad que tiene relación directa con la cantidad de trabajo que genera en un proyecto, se genera en un proyecto para cada rol. Básicamente, para Estados Unidos y Europa, hoy por hoy están considerando que por cada data scientist que tengamos en una empresa, hacen falta 4 data engineers para poder dar soporte. O sea que esta es la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos a cargo del data engineer, tenemos una cantidad de tareas que llevan muchísimo tiempo y que, bueno, que son tareas que antiguamente hacía el data scientist. Por ejemplo, la preparación de los datos, limpieza, muchas veces también provisionar estructuras, generar los pipelines. Bueno, todo eso ahora pertenece al rango de lo que es el data engineer. Y bueno, el data scientist básicamente está más, más, digamos, en función solamente de esa información que recibe, poder analizarla y, bueno, prepararla y todo. Entonces, bueno, cada vez más se pide de los puestos de data engineer, incluso a nivel económico, ya los sueldos de los data engineers están apenitas por debajo de lo que es un data scientist, o en algunos casos están incluso igual, ya es como que la barrera ya no existe. Y bueno, prepárense también porque hay mucho más volumen de trabajo y bueno, con lo cual bueno, tenemos que, bueno, que ver cómo vamos a dar esos servicios, ¿sí? Y acá tenemos un esquema que creo que pinta muy bien las tareas que tiene cada rol dentro de un proyecto de Data Science. Inicialmente, bueno, tenemos la colección de información, todo el recolectado, que bueno, es todo lo que ya a nosotros nos pasan como datos. Ahí ya en sí no está el rol nuestro como Data Engineer, que bueno, es todo lo que hoy genera mucha información, todo lo que es sensores, logueo de aplicaciones, implementación, datos externos de terceros que tenemos que integrar con lo nuestro, ¿no? Todo esto es lo que genera información. El rol de Data Engineer empieza a estar a partir de esta etapa, donde con toda esa información que recibimos, bueno, la agarramos, la consolidamos, creamos procesos de carga y armamos flujos de datos. Y esos flujos de datos se van a integrar con un montón de procesos y con un montón de consumidores de información, con lo cual también tenemos que crear esos flujos de datos que sean realmente confiables. Confiables en el sentido de que sea buena información y también en el sentido de que la información siempre se pueda procesar, esté actualizada, no tenga errores. Y a partir de toda esta información y todos estos pipelines que creamos, empiezan las tareas más de análisis. Y acá entramos ya en lo que es las tareas del analista de datos o del data scientist. Que bueno, empieza ya a detectar anomalías, preparación de los datos, limpieza. Esta línea, limpieza, anomalías, detección de anomalías y preparación, es una línea que está medio borrosa. Puede estar tanto del lado de los analistas y científicos de datos como del lado del data engineer. De hecho, yo particularmente soy de la idea de que esté más del lado del data engineer, que esté en el pipeline inicial. Pero bueno, también puede pasar que tengamos esto en dos partes, que tengamos acá eh, una tarea básica de eso y que el data scientist por ahí haga una segunda capa para darle otra estructura y todo. Y bueno, después tenemos acá todas las tareas muy específicas, ¿no? De data scientist, que es generar modelos analíticos, bueno, preparar información para modelos, crear features, crear información de entrenamiento de algoritmos y todo eso, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí todo lo que es generar modelos, experimentar y todo eso. Y arriba de todo tenemos el ingeniero Machine Learning, que bueno, que es el que se va a encargar mayormente
de poner los modelos en producción. En realidad, en muchas empresas no existe este rol, sino que el Data Scientist poco que lo cubre, ¿no? Porque me dicen, mira, a ver, ¿qué pasa? El Data Scientist genera modelos, entonces, ¿para qué tengo un ingeniero de Machine Learning? Bueno, en muchas empresas es válido eso. En empresas muy grandes donde hay cientos de modelos, es imposible que suceda eso. El Data Scientist define los modelos, los arma, los tunea, los deja listos para implementar, pero el ingeniero de Machine Learning es el que se encarga de hacerlos productivos, de integrarlos con la aplicación. Bueno, es un rol que ya está también, tiene un mix de Data Science y un mix de Software Engineering, para poder todo. Y bueno, este es un poquito eh, lo que es el trabajo del Data Engineer con respecto a los demás roles dentro de lo que es proyectos de datos. Entonces, bueno, el Data Engineer tiene que encargarse de generar flujos de datos y que sean seguros, y tiene que trabajar con información estructurada y no estructurada. Cuando hablamos de estructurada, hasta ahí es lo que todos conocemos, ¿no? Todos los que hemos trabajado con base de datos sabemos de qué se trata, y bueno, no es nada tan nuevo. Lo nuevo empieza más que nada con lo no estructurado, ¿no? Ahí es donde tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de manejar los datos, en nuevas formas de guardarlos y de procesar. También este rol incluye trabajar con bases relacionales, con bases no relacionales y también con streams de datos. Básicamente, todo lo que es streaming, ¿no? Información en tiempo real, que eso, bueno, está de manera acelerada viniéndose para ser el nuevo estándar de procesamiento de datos. Incluso cuando no hay necesidad en sí de ver la información en tiempo real, cada vez más se usa que la información se procesa de modo streaming. Quizás, o sea, la recibimos en streaming cada vez más, que después quizás la procesemos de manera batch, puede ser, pero por ejemplo, se empieza a recibir mucho en streaming y bueno, se va procesando, se va guardando y se procesa después en modo batch. Pero bueno, el streaming es algo que llegó para quedarse y se da cada vez más, y de acá a unos años vamos a ver cada vez menos procesos batch y cada vez más en streaming. ¿Sí? Y también tenemos que trabajar mucho con almacenes de datos. Y esto es algo muy importante porque para todos los que venimos de hace años de trabajar en base de datos, estamos más acostumbrados a que trabajamos con bases de datos, que recibimos tablas, las llevamos a un lugar de staging, trabajamos, las guardamos en un warehouse o en otro formato, pero es poco lo que quizás recibimos externamente en archivos de texto, CSV, ese tipo de cosas, XML. No es tanto en relación a lo que procesamos en sí. Bueno, la realidad es que empieza a ser ahora cada vez más importante los stores de archivos, por el hecho de que está cambiando mucho el paradigma de almacenamiento. Ahora cuando vamos a algunas arquitecturas, van a entender un poco más de qué es esto. ¿Sí? Y bueno, y algo fundamental, el Data Engineer tiene que asegurarse de que todos los servicios de datos que armemos tienen que integrar sin ningún problema con las otras tecnologías de plataformas de datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer que el pipeline que estamos armando de datos pueda integrarse con Azure Machine Learning, integrarse con Databricks, integrarse con bases NoSQL, con un servicio cognitivo, por ejemplo, bueno, con lo que corresponda. Entonces verán que, bueno, si pensamos, por ejemplo, en un DBA, en un rol actual de un DBA, hay muchas cosas que se agregan a todo esto. Así que, bueno, un poco la idea es contarles todo lo que sucede alrededor de todo esto. Y bueno, después está también una figura, una actividad que es el data wrangling o manipulación y doma de datos, actualmente el término como se lo conoce todo esto, mundo de data science, que de alguna manera es procesar y manejar la información, limpiarla, manipularla, de una manera, bueno, que es un poco más compleja de lo que estamos acostumbrados por ahí en procesos de TL a nivel business intelligence. Esta tarea consume muchísimo tiempo. De hecho, en un proyecto de Data Science se calcula que un 80% del tiempo se va en Data Wrangling y solo un 20% se aplica después para generar modelos y ese tipo de cosas.
Pero también esto es la mayor justificación también del puesto del Data Engineer. Toda esta parte del trabajo se pase al ámbito del desarrollo y que Data Scientist salga de esta tarea. Hace unos años estaba pasando que cuando empezó todo el furor de Data Science, allá entre el 2014 y el 2016, pasaba que los Data Scientists pasaban mayor parte del tiempo con estas tareas y agregaban poco valor después en lo que es generar de modelos. ¿Por qué? Le dedicaban poco tiempo. Entonces, bueno, ahí empezó un poco a gestarse el Data Engineer como apoyo de todo esto. Entonces, bueno, para todos los que por ahí ya conocían el concepto, existía el concepto, pero no sabían bien de qué se trataba y todo eso, les comento. El rol de Data Engineer es un rol muy bueno para transicionar para profesionales que vienen del lado de base de datos y del lado de Business Intelligence. De hecho, si queremos quizás llegar de, por ejemplo, de BI a Data Science, el camino es un poco más complicado porque tenemos que dominar muchas técnicas nuevas, muchas tecnologías nuevas. En muchos lados es difícil acceder a un puesto de Data Science si no tenemos por ahí un máster o algo similar. Entonces, yo recomiendo muchas veces que, como un paso previo, hagamos quizás una transición al rol de Data Engineer, que básicamente implica, bueno, todo lo que tenemos de experiencia, agregarle, trabajar con productos en nube, empezar a trabajar con no estructurado, trabajar también empezar a trabajar con Big Data, ese tipo de herramientas. De hecho, a mí puntualmente me parece que es el rol con más futuro dentro de todo lo que es datos. Bueno, para gente que venga de infraestructura, el camino, bueno, es un poco más empinado en el sentido de que eh, tendrían para empezar un poco también a trabajar más con el tema de bases de datos. El tema de trabajar con bases de datos te da muchísima ventaja para poder entrar a este mundo, ¿no? Porque tenés gran parte del conocimiento. Yo siempre digo que para trabajar en Data Science tenés que, todo el mundo me pregunta, ¿qué hago? ¿Estudio R o Python? Y digo, sí, estudia uno de los dos, o los dos, pero fundamentalmente estudia mucho SQL. Llega un momento en que si no sabes SQL, se te va a complicar mucho. Bueno, eso aplica a todos los puestos de datos y cada vez más. De hecho, hace unos años se usaba mucho R, ahora se usa mucho Python. Lo que siempre se usa y nunca cambia es SQL. SQL tiene 50 años, se sigue usando y cada vez más, y va a pasar 50 años y se va a seguir usando. De hecho, hace unos años tuvo una moda de hablar del no SQL y que el lenguaje se iba a dejar de usar y todo eso, y no, cada vez está más vivo, cada vez se usa más, y a su vez también las herramientas de Big Data y las bases no SQL están poniendo capas de SQL para poder dar más facilidad de uso al producto. Así que bueno, sí, para los que vengan del lado de infraestructura que me preguntaban recién, yo os recomiendo empezar más que nada estudiando base de datos y mucho SQL. ¿Sí? Bueno, entonces el Data Scientist, como les contaba, se encarga más de la parte de Analytics, todo lo que es Machine Learning, generar modelos avanzados, y todo lo que es también lo que es trabajar con estadísticas descriptivas, y algo que es muy importante que es el análisis exploratorio de datos, o EDA, que bueno, que implica que agarro un conjunto de datos y lo analizo de punta a punta, veo relaciones entre las variables y bueno, un montón de, de tareas específicas, ¿sí? Bueno, está también el rol más reciente del ingeniero de AI, que en realidad hoy por hoy está más que nada pensado a lo que es servicios conectivos, a todo lo que es agregar servicios de computer vision, text analytics, ese tipo de cosas. O sea, es un rol distinto a lo que es el data scientist y obviamente el data engineering. A nivel de data engineering, la interacción que vamos a tener con ingenieros de AI básicamente va a ser cómo integrar los datos con esas herramientas. De hecho, muchas veces, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, en reconocimiento de imágenes, tenemos que por ahí provisionar un storage que reciba las imágenes, y en ese mismo pipeline que recibe las imágenes tenemos que hacer que se corra modelos de servicios cognitivos, donde me van a, por ejemplo, a mostrar un tagueo de imagen, y
Y bueno, ese tagueo, una vez que yo ya lo corrí, no lo tiro, lo guardo en una base como referencia y cuando después la aplicación llame a esa imagen, lo levanto de la base de datos esa información ya procesada, no corro de vuelta al servicio cognitivo. Bueno, esa quizás es la mayor interacción que va a haber entre Data Engineering y el ingeniero de AI. Integrar esos servicios y guardar los datos. Y por ejemplo acá les comento en qué base lo guardamos. Bueno, lo más común es usar bases no SQL. Vamos a ver lo que es Cosmos DB en un ratito, porque les voy a comentar. Y bueno, que es una base no SQL de Azure, pero básicamente se podría guardar también en una base relacional, llegado el caso, ¿no? Pero bueno, en todo esto hay productos específicos para cada necesidad, así que lo más normal es guardarlo en una base no SQL. Bueno, y después, bueno, el analista, que es quizás el rol más amplio en cuanto a trabajo, que es básicamente es un especialista que conoce mucho un área especial dentro de un proyecto, por ejemplo, en una empresa, no sé, de seguros, pueden ser los analistas actuariales o analistas por ejemplo, de gestión, que bueno, que se encargan de permanentemente analizar información y son la cara visible, son la cara que va a ver quizás el ejecutivo que recibe información. Entonces, muchas veces, como Data Engineers tenemos que darle soporte a los analistas para que comprendan mejor la información y muchas veces son los que nos generan mejor feedback para ver cómo podemos mejorar toda la estructura. ¿Sí? Y bueno, la herramienta por excelencia del analista es generar visualizaciones, que es lo que más impacto tiene, ¿no? Para mostrar los directivos. O sea, esta es un poco la tarea más distintiva del analista en sí, aunque también el data scientist trabaja mucho con visualizaciones, ¿no? Así que bueno, el analista es una pieza fundamental que es el que muestra todo el trabajo que hay atrás. Si el analista no muestra todo eso, quizás todo el trabajo que hay atrás no sea visible. Bueno. Y bueno, para los que venimos de base de datos, sobre todo los que fuimos DBA o somos DBA, hay también muchos cambios en cuanto a las prácticas que tenemos de ahora. Hasta ahora, muchas veces instalábamos equipos, armábamos instancias, las poníamos en producción, ajustábamos las configuraciones. Y bueno, generamos también un entorno seguro. Y algo que lo que más por ahí nos llevaba trabajo en el día a día era monitorear, ¿no? Toda esa información. Bueno, el rol a partir de trabajar con Data Engineering e integrar muchos productos empieza a ser un poco más amplio. Y también hay un cambio importantísimo, y que un cambio también mucho en los tiempos de trabajo. A partir de trabajar con Data Engineering y nubes, básicamente empezamos a provisionar tecnología. Ya no instalamos productos, ya no estamos por ahí 4 o 5 horas armando un SQL. Ahora ese SQL lo provisionamos con 4 clics y están dando en Azure en 5 minutos. Tenemos que después pasar las bases, bueno, un montón de cosas más que obviamente hay que hacerlas igual, ¿no? Pero bueno, el tema de provisionar tecnologías es un gran cambio. Dejamos de perder tiempo con tareas que consumían mucho tiempo y que no agregaban por ahí tanto valor, que ahora se hacen mucho más automáticos. ¿Sí? Monitoreo y securitización siguen estando, pero los dos grandes agregados son el disaster recovery, que es el que es más importante, y a su vez también tenemos la ventaja de que ahora es mucho más fácil de implementar, pero bueno, tenemos que tener la responsabilidad de implementarlo correctamente y hay múltiples opciones. Y bueno, tenemos también que trabajar con el tema de los pipelines. Para los que por ahí trabajaban como DBA, no estaban tan metidos en lo que es procesos, quizás estaban más metidos en procesos los que trabajaban con Business Intelligence, ¿no? Bueno, a partir de ahora, bueno, el pipeline tendría a ser todo el proceso desde recepción de la información hasta que la disponibilizamos. Y si bien antes yo recibía información, la mandaba a una staging y después a Data Warehouse, bueno, el pipeline es mucho más complejo que eso ahora porque tenemos que integrarla con Machine Learning, tenemos que integrarla con Streaming. Bueno, vamos a ver algunas arquitecturas para que vean de qué se trata. ¿Sí? Bueno, entonces yo conté un poquito la general, qué es Data Engineering, el rol de Data Engineer. Ahora quiero contar un poquito de qué se tratan los
productos en sí que tenemos, ¿no? Bueno, y después vamos a charlar, acá le voy a dar un panorama en general de los productos y de 2 o 3 productos que son los más interesantes y los más distintos a los que estamos acostumbrados, vamos a charlar un poquito más, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poco los servicios que de Azure. Bueno, primero le vamos a dar un poquito para hacer una distinción antes de hablar de los servicios, de los tipos de información que hoy por hoy manipulamos, ¿no? Tenemos 3 grandes grupos: información estructurada, información no estructurada, que es el otro extremo, y algo un poco en el medio, que es la información semiestructurada. La estructurada es lo que más conocemos todos, ¿no? Que es información que el mejor ejemplo es una tabla de base de datos, ¿no? Tenemos filas y columnas, ¿no? Bueno, básicamente la definición de estructurada es que es una información que tiene un esquema. Al tener un esquema, bueno, ya tenemos una, una estructura fija de los datos, ¿no? Cuando digo fija, significa que esa estructura en principio no cambia, y bueno, si cambia, tenemos que modificar el esquema, y bueno, hay un montón de cosas más que tenemos que modificar después en los procesos, ¿no? Así que la estructura es muy importante, pero también en el mundo de Big Data y Analytics puede generar algunas dificultades, ¿sí? Por el otro lado, lo no estructurado es cuando la información directamente llega como llega, no importa si trae más o menos campos, sino que la información llega y la guardamos. Básicamente es lo que se conoce como información, bueno, eh, hola, hola chicos, les pido si cierran los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, de lo que es no estructurado, que puede ser, por ejemplo, también imágenes, archivos, bueno, eso se suele guardar en bases no SQL, ¿sí? Siendo las más comunes las bases que guardan valores y claves, y las bases de documentos, pero hay muchos modelos más que no quiero entrar ahora, si no nos vamos más de todo esto. Y el medio del semiestructurado es cuando tenemos información que en sí tiene cierta estructura, pero no la podemos definir completamente, no podemos dar un esquema fijo. Puntualmente, entonces se trabaja con un modelo intermedio. Por ejemplo, con trabajo con archivos JSON o XML. Yo en este caso guardo por ahí en una tabla, guardo un tag y guardo el archivo, y después, ¿cómo genero la estructura? La genero en la lectura. Es que se llama esquema on read. Entonces, en ese momento, cuando yo leo, por ejemplo, el JSON, ahí tomo las columnas que me interesan y bueno, trabajo con eso. Las que no me interesan, las ignoro. Entonces, el semiestructurado nos da mucha flexibilidad, y es un poco lo que hizo surgir en su momento, hace unos años, el tema de las bases no SQL, que los desarrolladores dicen, mirá, a mí la verdad que tener una tabla fija me limita mucho. Entonces preferían guardar un archivo directamente en la base. Bueno, en este caso, la estructura va de esta manera, y yo soy, como usuario después, el responsable de darle esquema, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esa distinción, tenemos muchos productos. Bueno, en Azure tenemos muchísimos más productos que los que yo les voy a contar ahora, pero les voy a contar los principales orientados a lo que es bases de datos y productos de datos. Bueno, empezamos primero por lo que son las cuentas de storage. Yo les contaba que, bueno, que el rol de manejo de archivos es cada vez más importante en todo el mundo de Big Data y Analytics. Bueno, vamos a ver en unos slides después, cuando veamos arquitecturas, que, bueno, tiene un rol cada vez más central, y vamos a ver un poco el porqué de ese rol. Bueno, dentro de Azure, Storage Account básicamente es la generación bueno, de entornos para guardar archivos. Pueden ser blobs directamente, o pueden ser archivos. Bueno, dependiendo del tipo de que vamos a guardar. Y eso está pensado para cuando tenemos que dar al lugar de almacenamiento que tenga muy bajo costo, y que a su vez tenga la capacidad de soportar cargas muy grandes. Entonces, por ejemplo, ¿dónde yo guardaría una imagen? ¿En una base de datos? La guardaría en un file system. En este caso, bueno, es donde por ahí uno empieza a pensar alternativas, ¿no? Hoy por hoy, con el storage en nube, que lo podemos hacer crecer permanentemente y no nos quedamos nunca sin espacio, bueno, una cuenta de storage nos da, por ejemplo, una alternativa muy válida para guardar información en grandes volúmenes y
a muy bajo costo. Cuando tenemos que guardar datos que no tengan estructura SQL, bueno, es una opción también válida, guardar una cuenta de storage, dependiendo de que yo no lo vaya a consultar. Si yo lo voy a consultar, ahí por ahí debería pensar si lo guardo o no en una base de datos no relacionante. Y bueno, en una cuenta de storage, básicamente, lo que tener en cuenta siempre eso. Yo no lo puedo consultar directamente, no tengo una herramienta en sí que yo abro, tiro un query SQL y nada más. ¿Sí? Hay herramientas que nos van a ayudar por ahí a hacer algo de ese tipo, pero no directamente la cuenta. ¿Sí? Y bueno, básicamente usamos cuentas de storage cuando la información es estática o relativamente estática. Básicamente que yo la guardo y quizás la mueva a algún lado o la toco alguna vez, pero no más que eso. No es una tabla de base de datos que voy a estar permanentemente modificándola. ¿Sí? Bueno. Herramientas típicas de Azure para trabajar con cuentas de storage. Bueno, la Factory, que vamos a ver un ratito, que voy a ser el principal producto de orquestación de datos dentro de Azure. Vamos a tener el Storage Explorer, que es una herramientita gratis que se instala en nuestra compu y podemos manipular los archivos como si fueran locales. Y bueno, y después tenemos herramientas clásicas de Microsoft como Visual Studio o PowerShell. Y un comando muy utilizado que es el AZCopy, que es una herramienta de línea de comando que sirve para automatizar el envío de información desde y hacia Azure. ¿Sí? Bueno, y dentro de lo que es un Storage Account tenemos el Data Lake, que bueno, es una palabra que se empieza a escuchar cada vez más, ¿no? Data Lake, de alguna manera, es una cuenta de storage, digamos, es una cuenta de storage, pero que tiene otras optimizaciones pensadas para poder integrar con entornos de analítica. Entonces también acá es un almacenamiento muy económico que soporta grandes cargas, soporta mayores cargas de trabajo que una cuenta de storage, porque está optimizada para eso. Tiene virtualmente, no tiene límite virtualmente de storage. Y bueno, tampoco tiene soporte para consultas directamente, pero con herramientas como por ejemplo Spark y Databricks, las podemos consultar y hasta podemos utilizar un lenguaje SQL para manipular los datos. ¿Sí? Bueno, es muy común que el Data Lake sea el centro del esquema de una arquitectura de datos moderna. Vamos a ver después, ya voy a contar un poquito más. Y productos típicos que van a usar Data Lake van a ser Databricks o Spark, y bueno, el Hadoop sobre HD Insight, y bueno, muchos de los productos de datos que vamos a hablar después. Pero tenemos otro producto que es Databricks, que para mí es el producto con más futuro dentro de todo lo que es el stack de datos de Azure. Básicamente Databricks no es una base de datos, es básicamente es una herramienta para procesar información y que bueno, que está basada en Spark, que bueno, Spark es la herramienta más utilizada hoy por hoy de Big Data. Y bueno, Databricks es una herramienta, es la versión de Spark en la nube y que está creada por los creadores de Spark. Y bueno, y en este caso en Azure está optimizada para que corra bien en Azure y para que tenga buena integración con todos los productos de Azure. Si ustedes me dicen, Fer, ¿cuál es la herramienta a la cual yo le puedo meter más foco a futuro? Te digo Databricks, por lejos. Es la herramienta con más futuro en todo este esquema. Hoy tenemos las bases de datos relacionales, Azure SQL Database. No vamos a agregar nada de esto porque creo que todos conocemos SQL. Bueno, SQL Server. SQL Database es la versión en la nube con muchas diferentes versiones que no viene al caso las horas, pero básicamente podemos provisionar bases en minutos y también tenemos opciones para escalar el servicio a niveles de demanda muy fuertes. Básicamente tenemos servicios elásticos, un servicio que se llama Hyperscale, que bueno, soporta volúmenes impensados on-premises, o sea que realmente bueno, es la versión SQL en la nube, o sea, la versión de base de relación en la nube. ¿Sí? Aunque también tenemos la posibilidad de crear bases en Azure que sean, por ejemplo, con Postgres, no solo SQL Server, pero bueno, lo comento acá a título global. Y después, bueno, tenemos Azure Cosmos DB, que es
la oferta de NoSQL. Básicamente, esta base, bueno, tiene diferentes APIs para guardar datos, tiene la posibilidad de guardar datos en forma columnar, podemos guardar grafos, podemos guardar información con claves en NoSQL, bueno, podemos guardar, básicamente integra lo que es el MongoDB, lo que es Cassandra y, y bases de grafos, todo en un mismo servicio. Y este servicio tiene la posibilidad de escalar mundialmente y de que incluso tenga distribución global de los datos y que cada oficina, por ejemplo, escriba en la región más cercana a ella. Es un servicio, bueno, muy distinto a todo lo que conocemos de base de datos relacional. Y básicamente todo lo que tenga que tener un nivel de respuesta de milisegundos, la idea es que CosmosDB sea el destino para este tipo de servicios. Pero bueno, siempre siendo una opción no relacional. Después tenemos otros productos. Bueno, Azure Synapse Analytics. Estimo que con ese nombre muchos no lo conozcan. Es el viejo Azure DW, ¿no? El motor de procesamiento paralelo múltiple. Y bueno, que Azure Synapse es la versión nueva, que es el Azure DW, con la integración también con Apache Spark para dar todo un servicio integrado de Analytics, donde podamos correr en el mismo motor, correr base de datos y también correr Analytics, ¿sí? Quizás el producto más raro e interesante en toda esta estructura es Polybase. Polybase, no sé si lo habrán oído nombrar. Polybase es un wrapper, un envolvedor. Es un envolvedor para poder, yo desde la base de datos, acceder a archivos en Data Lake o en Hadoop y poder consultarlo con herramientas desde la base de datos. O sea, básicamente, yo tengo un Data Lake, tengo archivos, y desde la base puedo consultar con SQL y hacer un join contra esa base, si quiero, ¿sí? Bueno. Bueno, chicos, acá me preguntan si se va a poder obtener para gente que se tiene que ir ya, si se pueden obtener la herramienta, digamos, lo que estoy mostrando, no hay ningún problema. A todos los que participaron hoy les van a enviar después, más tarde, les van a enviar un link con toda la charla para poder verla de vuelta grabada. Así que por ese lado que tengan que irse, no hay ningún problema, ¿sí? Lo van a poder sin ningún problema. Bueno. Y después tenemos también Stream Analytics, que es un poco lo que les contaba que se viene en streaming. Y lo bueno del streaming es que se viene y tenemos la posibilidad de atajarle que no nos lleve puesto, no venga de golpe. Dentro de lo que es streaming, tenemos la posibilidad de laburar con Kafka, que es el Apache Kafka, que es el servicio más utilizado y por hoy en todo el mundo, de streaming. Pero básicamente, Stream Analytics lo que no provee es la posibilidad de todo lo que recibimos por streaming en Azure, poder analizarlo en vivo. Básicamente, poder correr consultas con un código tipo SQL en la información que me va llegando. Entonces yo, por ejemplo, puedo detectar patrones o de datos, desvíos, los puedo detectar directamente con el streaming y bueno, directamente en vez de guardar el streaming, guardar quizás solo los resultados de lo que hago, ¿no? Pregunta muy interesante, ¿sí? Y después les pido, chicos, si me pueden cerrar el micrófono. Acá tengo un teclado que veo en segundo plano. Les pido por favor si lo pueden cerrar. Gracias. Bueno, y después tenemos otro gran producto que junto con Databricks para mí son los dos productos que más vamos a utilizar, que es Azure Data Factory. Básicamente Data Factory es un producto eh, para poder orquestar el movimiento de información dentro de Azure, ¿sí? De alguna manera es el reemplazo de lo que es Integration Services dentro de Azure. Obviamente tiene muchas más tareas porque está pensado para integrar todos los servicios y tiene la opción de también que lo podemos integrar con Integration Services. Con lo cual yo, por ejemplo, puedo correr paquetes de ETS que armé y traer datos que tengo on-premises y subirlos a Azure. Va a hacer muchísimas cosas.
Y bueno, otros productos como Azure Insight, que es la versión vieja de Hadoop, que está bueno disponible también todavía, pero es un producto que en realidad tiende a ser reemplazado más que nada por Databricks. Y el Data Catalog, bueno, que es algo muy interesante, que es, bueno, un poco lo dice el nombre, nos da la posibilidad de generar un catálogo con todos los datos que tenemos y que eso facilite el descubrimiento de los datos por usuarios. Esto más que nada se usa cuando queremos armar una cultura de datos en la empresa. Queremos, por ejemplo, no sé, que todo el mundo tenga acceso a los datos y que los pueda analizar. El Data Catalog permite que la gente pueda descubrir orígenes de datos y a su vez también que tengamos control sobre lo que es sobre lo que está publicado, ¿no? Está muy relacionado con todo lo que es Data Governance. Bueno, es un poquito los productos que tenemos, o sea que imagínense que podemos hablar horas de eso, ¿no? Esos productos, ¿cómo los usaríamos? ¿Para qué los usaríamos? Ahora viene un poco donde vamos a dar más contexto a todo lo que estuvimos charlando. Bueno, vamos a ver tres modelos de arquitecturas típicas de Big Data. Quizás lo más familiar para todos es Data Warehouse, ¿no? Ahora con todo lo que es Azure y todo lo que es Big Data, se empieza a hablar mucho de lo que es el Data Warehouse moderno, que básicamente es la integración de un esquema de warehouse tradicional con herramientas de Big Data y bueno, y con todos los servicios de Machine Learning, de streaming y todo eso. Básicamente es modernizar el Data Warehouse y acá tenemos una pieza clave que es el Data Lake, que les voy a comentar un ratito bien de qué se trata y el porqué del Data Lake, ¿sí? Pero básicamente el Data Warehouse moderno es similar al Data Warehouse anterior, pero con otros orígenes de datos, con otra integración, ¿sí? También tenemos lo que se conoce bueno, como esquemas de analíticas avanzados, que básicamente es donde, bueno, a todo lo que tenemos hoy por hoy armado le agregamos otro tipo de inteligencia con todo lo que es Machine Learning, modelos predictivos, y bueno, productos típicos que vamos a trabajar acá es, por ejemplo, Azure Machine Learning, o lo que es también Azure Databricks. Y Databricks, bueno, nos da una integración mucho más simple con todo lo que es el resto de la suite de productos porque nos da una capacidad de procesamiento diferente, ¿sí? Y también, bueno, nos habilita que tengamos esquemas de analytics en real time. Básicamente, cuando hablamos de real time es porque estamos trabajando con ingesta de datos vía streaming, ¿sí? Y bueno, tenemos Stream Analytics, como lo comentaba, y también está la posibilidad de utilizar Apache Kafka, o también, con una virtual, yo puedo utilizar cualquier herramienta de streaming, ¿no? O sea, puedo usar Flink, puedo usar Storm, bueno, un montón de herramientas, pero básicamente la idea es que siempre, bueno, tengo la posibilidad de integrar Azure con este tipo de herramientas, algunas con más trabajo a nivel de desarrollo y a nivel de configuración, otras que con un aprovisionamiento y un rato de desarrollo la tenemos andando. Básicamente, todo lo que es real time, que ya es por streaming, ¿dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar por lo general en un data lake. Y acá vamos a ver un par de esquemas de arquitectura, ¿sí? Este sería un data warehouse moderno. El data warehouse, así como lo conocemos, estaría acá, en Synapse Analytics o el Azure DW, y con cubos de Analysis Services que, bueno, navegamos después con Power BI, ¿no? Esto quizás es lo que nos resulta más familiar. Bueno, está todo esto en el medio, que es lo que hace que el warehouse sea distinto. Por ejemplo, acá vamos a integrar toda la información de la empresa. Por un lado tengo todas las aplicaciones propias de la empresa que generan información mayormente estructurada, que bueno, la tenemos que consumir con alguna herramienta similar a Intelligence Services o herramientas como esas. Por otro lado tenemos todo lo que es archivos que recibimos, bueno, archivos propios de logs, o archivos de terceros, archivos multimedia que generan aplicaciones, bueno, todo eso también tenemos que ver cómo lo integramos. Por lo general, la herramienta principal de ingesta va a ser Azure Data Factory, que les contaba que es, de alguna manera, la versión superior de lo que sería Intelligence. Y el Data Lake suele ser el lugar donde toda esa información la guardamos. El Data Lake es un
repositorio gigante donde guardo la información cruda. Cuando digo cruda es como la recibo. Entonces, en este caso, muy común que Data Factory recibe información, hace cierto trabajo y la guarda en un data lake. ¿La puede guardar en una base de datos? Sí, también la podría guardar, pero muchas veces información no estructurada la traemos, por ejemplo acá traemos logs, da por ahí cierto procesamiento y con ese cierto procesamiento los guarda acá en el data lake. Y después otras aplicaciones verán también qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que hay diferentes necesidades en la empresa. Y ahí es donde un poco chocaba el esquema rígido de un data warehouse tradicional, donde yo traigo los datos, los tiro en una stage, los proceso, tengo la única verdad y todo eso. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a poner Machine Learning y Analytics en el medio, vemos que los requerimientos de cómo guardar la información son completamente distintos. No es lo mismo armar un warehouse con un modelo estrella que armar la información para correr Machine Learning o para, por ejemplo, hacer análisis de series temporales. No es lo mismo. Entonces, si la información la guardamos cruda o precocinada en un data lake, después cada producto puede agarrar esa información y ver de hacer lo que le interese. Por un lado vamos a cargar un warehouse, por el otro vamos a dar analytics, por el otro voy a hacer time series. Entonces, también es muy común esto. El data lake se usa para guardar información y después cada proceso la consume y es el responsable de guardar la información en el destino final. Y a su vez, como todo lo que es Analytics tiene, ahora necesita muchos volúmenes y quizás la salida de un modelo de Machine Learning es chica, no tiene sentido que esa información yo por ahí la guarde en una base de datos de origen, sino que por ahí lo que va a guardar en la base va a ser solamente la predicción. Entonces, el data lake se usa como un storage masivo. En este caso, el data lake lo voy a utilizar, por ejemplo, con Databricks para procesar, hacer algo de Machine Learning y voy a estar mandando una parte directamente a Power BI, por ejemplo, un modelo predictivo. Por el otro acá, proceso y mando información con formato de estrella a Synapse Analytics y Synapse Analytics genera, bueno, es origen después para análisis a veces para generar cubos de información que son consumidos como Power BI. Entonces, bueno, acá vemos un esquema evolucionado de Warehouse donde integramos información no estructurada, integramos temas de Analytics y bueno, y provisionamos tanto lo que es Warehouse tradicional como lo que es consumo de Analytics vía Power BI u otra herramienta similar. ¿Sí? Acá me siguen, ¿alguna duda? Bueno, entonces, Sí, perdóname, te puedo hacer una diga, pregunta ahora rápido. diga. Por ejemplo, no me quedó claro esto de no poder consultar directamente la información que está guardada en el Data Lake Store. Por ejemplo, cuando uno, para hacer una analogía así rápida, hay mediante Zeppelin, uno puede, en Hadoop, uno puede desde ahí correr SQL contra, por ejemplo, un archivo que está en HDF. Claro, Hive, sí. Exacto. Eso acá, ¿cómo se podría hacer? Eso se hace mediante... ¿Se puede? Me quedé pensando porque vos decías que no se puede hacer consultas directo contra el storage account. Claro, porque en realidad el storage account es solamente el repositorio. Sería para vos el HDFS, en realidad Zeppelin es la herramienta que le da salida a eso. En este caso, Sí. podrías instalar Zeppelin en un servidor si quisieras y consultarlo, pero lo más común es que uses directamente Spark o Databricks para acostar la información. Entonces, ok, desde Databricks podés correr, esa es la interfaz, perfecto, o sea que se puede hacer exactamente lo mismo y usas Databricks contra el Data Lake, ¿no es cierto? exactamente, y de hecho con Databricks también tenés Spark SQL que te permite manipular información también usando código SQL. De hecho, fantástico, muchas gracias, gracias por la... Nada, incluso la metadata, lo que maneja la metadata en Spark y Databricks es también Hive.
Ah, ok, Tiene un buenísimo. factor de hype, ¿sí? Buenísimo, ok. Fantástico, gracias, No, por favor, por favor. Buen día, ¿qué tal? Tengo ¿Qué también una tal? consulta. Diga. Me quedó claro que la parte más moderna del uso de los datos, que es cuando los datos están almacenados en el Azure Data Lake, digamos, Sí, son trabajados con Databricks y de ahí, bueno, pasa para la parte de Synapse para el manejo de los datos no estructurados. Ahora, claro. cuando hablamos de datos estructurados y se tiene que consumir la parte más tradicional, ¿cuál Sí. es el flujo de datos? ¿Es directo del Databricks al Power BI? Sí, en realidad, digamos, el formato estructurado tradicional lo podés manejar. Databricks obviamente maneja tanto estructurado como no estructurado, así que por ese lado no es problema. Y después eso lo puedes almacenar en bases SQL común. De hecho, Synapse Analytics en sí es un formato de base de datos que también tiene la posibilidad de trabajar con Spark, pero básicamente la estructura de datos es base de datos relacional. O sea que si vas a armar un warehouse, lo armarías con Synapse Analytics y lo guardás con un modelo estrella, por ejemplo. No es inconveniente. Ah, ok. Y Claro. otra cosita más. La línea que dice Polybase, ¿qué función cumplía? Bueno, Polybase es un poco, básicamente nos da la posibilidad desde SQL con Synapse vincular vincular archivos que están en Data Lake y yo verlos como una tabla. Sería como una tabla externa. Entonces yo tengo por ejemplo logs en Data Lake, yo creo una tabla externa y desde el SQL Synapse Analytics lo veo como una tabla y bueno, hago join de mis tablas contra ese storage directamente. O sea, Bien, perfecto. lo Sí, ves como una tabla, básicamente. perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. Bueno, acá me preguntaba un compañero si hay un entorno para hacer pruebas y herramientas en realidad. Bueno, esto se ve después bueno, hay diferentes cursos para ver esto. En los cursos, bueno, trabajamos ahí con Azure, con Labs y todo eso, pero en sí no hay, Microsoft no provee un entorno así de prueba directamente, sino que, bueno, nos proveen entornos para pasar Labs dentro de los cursos. ¿Sí? Bueno, entonces vemos la estructura moderna de Warehouse, pero igual ahora vamos a hablar un poquito más de Data Lake en unos minutos. Más que nada quería mostrar la estructura acá. Y tenemos todavía como por lo menos media hora para el que quiera quedarse y el que pueda, obviamente. Y que tenemos todavía como por lo menos media hora de charla. Igual esto lo van a poder después recibir, no hay problema si no pueden seguir la charla, les van a mandar el link después. Entonces, bueno, un esquema moderno y este esquema lo podemos también pasar ya a un entorno de analíticas avanzadas en estructura de Big Data. Acá tenemos un esquema bastante parecido, donde también tenemos que Data Lake me hace cargar el warehouse y también me hace también generar Machine Learning y, bueno, provisionar. Y también acá entra Azure Cosmos DB, que básicamente está pensada para aplicaciones que deben escalar de una manera, digamos, masiva a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, acá también dentro de Databricks puedo procesar información, generar salida de modelos y directamente esa información guardarla acá en formato NoSQL y que, bueno, sea accedida, por ejemplo, de aplicaciones web. Un caso muy común de esto, por ejemplo, es cuando tenemos que revisionar telemetría. Por ejemplo, yo recibo información de sensores, no sé, por ejemplo, de aviones, la procesamos, la guardamos en Data Lake, la recibes por streaming, bueno, como la recibas, y con Databricks la procesás, más modelos, y la salida de esos modelos la guardás directamente en base no SQL en CosmosDB, y bueno, entonces después aplicaciones web que con esa información, bueno, se encargan de generar alertas, lo que sea, por ejemplo, para que en un aeropuerto el personal de mantenimiento de los aviones reciba una alarma. ¿Sí? Entonces esto es un entorno muy común también, que integras la salida de los modelos directamente con CosmosDB. Y quizás lo más raro acá para todos, que es el tema de cómo integramos real time con todo esto, ¿no? Bueno, vemos cómo se sigue ampliando el modelo, ¿no? La parte nueva es esta parte que está acá abajo a la izquierda.
¿Qué tenemos acá? Tenemos que recibimos información en modo streaming, de sensores o Internet de las cosas, de forma estructurada. Ahí recibimos, por ejemplo, no sé, mucha información de, no sé, de eventos, como clics que hacen los usuarios en las páginas y todo eso. Y bueno, la recibimos en modo streaming en real time. Acá, por ejemplo, la puedo recibir con Kafka, Apache Kafka, que es bueno, el framework más conocido para lograr con streaming. Pero tengo que tener otras opciones también. En este caso, está acá. Y bueno, y hacer lo siguiente. Data Lake recibe de Data Factory, por lo normal como antes, y a su vez también acá Kafka recibe en real time y pasa alguna información a Data Lake para que la trabaje en otros procesos y otra información la pasa directamente a Databricks. Y Databricks corre modelos y con esos modelos, bueno, alimenta Power BI o también directamente alimenta la base NoSQL para que las aplicaciones real time generen alertas sobre lo que corresponde. Entonces es un esquema también muy común. O sea, integramos lo batch con lo real time y hay diferentes caminos. Entonces, bueno, Data Lake es un poco la pieza que sirve para unir las dos partes. Sí, Hola, buen dame. día. Buen ¿Podría día. hacer una consulta? En relación a Kafka, ¿cuál sería estamos hablando ahí qué tasa de transferencia tiene? Quer dizer, ¿cuánto soporta a nivel de real time? ¿Cuál es más o menos la media? ¿Milisegundos? ¿No tienen una idea de No, sí, almacenamiento? es el milisegundo, pero lo que pasa es que Kafka en realidad tiene un concepto de clúster, entonces vos básicamente le podés ampliar los clústeres que corresponda y podés escalar de manera casi lineal. O Ah, sea, ok. Kafka soporta millones y millones por segundo, o sea, es un tema ya de hardware básicamente. Ah, ok. De Cuanto más acá, recursos pones, más absorbe, ¿no? exactamente, más le pones, Perfecto. más absorbe y bueno, y obviamente también bueno, a un diferente costo, ¿no? Digamos. O No, sea, tal cual. claro, pero sí, 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 pero sí. vos pensás que Kafka lo crearon en LinkedIn para poder procesar la información que le llegan permanentemente a ellos. O sea, es Claro. el alma. Kafka en sí si bien no es lo más moderno de todo, lo que se está viniendo como moda es Apache Flink, pero Kafka en sí es mucho más que un sistema de streaming. De hecho, todo el mundo conoce streaming, pero Kafka Streaming es un pedazo nada más de todo lo que hay. Claro. De hecho, puedes armar ETLs completos con Kafka y no tendré que escribir extracción, nada, es algo espectacular realmente. Pero sí, básicamente es a nivel de clusters y agregás y procesás millones por segundo. ¿Mm? Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, sí. Claro. Y bueno, acá un compañero me pregunta también si para Data Factory hay una herramienta visual tipo Intelligence Services. Sí, Data Factory, que vamos a hablar en un ratito, básicamente es una herramienta para desarrollo gráfico, sin código. De hecho, Data Factory está pensado para ser la herramienta de desarrollo sin código y Databricks es la herramienta para trabajar con desarrollo. Y de hecho, Data Factory se integra mucho con Databricks por el tema de que básicamente podemos correr cosas de Databricks dentro de Data Factory. Y ahora, bueno, en un ratito llegamos a lo que es Databricks también, les voy a contar un poco más. Ahora vamos a pasar a Data Lake, y tenemos Databricks y vamos a ver un poco de streaming y ya cerramos con un par de arquitecturas más. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, me pregunta un compañero si se pueden hacer los cursos con un concepto intermedio de inglés. Sí, la verdad que para hacer el curso en inglés, en realidad se entiende bastante, o sea, no es un nivel de inglés muy complejo, es un inglés técnico bastante simple, o sea, igual está la opción de pedir el manual en español, no sé si está para todos los cursos, pero está la posibilidad en algunos cursos de pedirlo en español, pero con un inglés intermedio lo puede entender perfectamente, además de que lo dictamos en español, ¿no? Está claro. Sí. Y acá también preguntan compañeros si hay mucha diferencia entre Data Engineering, cómo lo trabajas en Azure o con Google Cloud. Es una excelente pregunta. Lo bueno es que
Dentro de lo que es trabajar en nube, bueno, tenemos 3 grandes nubes. Ya tenemos 2 grandes nubes, que son, bueno, Azure y AWS, y Google Cloud, que cada vez se están imponiendo más, pero está todavía muy lejos a nivel digamos, de gente que la usa para lo que es Analytics, ¿no? Cada nube tiene sus productos propietarios, pero todas tienen, los productos suelen ser similares, así como Data Lake, Azure Data Lake es el de Azure, tenés S3 en AWS. La gran herramienta en común es que todos tienen alguna versión de Spark, que es open source, o Databricks también. Con lo cual, si aprenden a trabajar bien con Spark y Databricks, pueden trabajar open source on-premises o pueden trabajar con las 3 nubes, básicamente. Ahora vamos a hablar un poquito más de Spark y de eso, pero en sí Spark lo tiene las 3 nubes. Y Databricks lo tiene tanto Azure como AWS. ¿Sí? Y básicamente me preguntan acá un compañero si con conocimiento de bases relacionales de Oracle o SQL, si hace falta algún conocimiento. En sí no, ya con saber código SQL, te podemos trabajar con Databricks. De hecho, les voy a contar algo de eso después más sobre el final del módulo. ¿Sí? Bueno, entonces yo hasta ahora he comentado, he mostrado dónde va el Data Lake dentro de todo esto. Vamos a hablar un poquito más del Data Lake, contarles un poquito más de qué se trata. ¿Sí? Dentro de lo que es un modelo de Big Data, tenemos 4 grandes etapas. Tenemos primero la ingestión de los datos, ¿no? Que es cuando consumimos los datos, los traemos dentro de nuestro entorno. Tenemos el almacenamiento de los datos. Y después, ya cuando entramos en todo lo que es Analytics, tenemos preparación y entrenamiento de modelos. Y por último, mostrar los modelos y provisionarlos a disponibilidad. El Data Lake viene a ser puntualmente la etapa 2, a cubrir la necesidad de storage. Lo mismo de antes, yo puedo guardar cosas en la base de datos, no es que no pueda. Más común es que traemos todo, guardamos en Data Lake y a partir de ahí lo trabajamos. Por lo que les contaba antes de que hay diferentes tipos de consumidores de los datos, ¿no? Pero también se da por el tema de que hay un cambio de paradigma, ¿no? O sea, nosotros estuvimos trabajando durante años con el ETL, ¿no? Extract, Transform and Load, donde traíamos los datos, los traíamos, los transformábamos muchas veces en el aire o en un staging y después los guardábamos. Con el tema de que tenemos tantos orígenes de datos hoy y tan distintos, lo que se está haciendo es el LT, Extract, Load and Transform. Básicamente, extraigo los datos, los guardo crudo en un lado y a partir de ahí transformo. Entonces ahí es donde el Data Lake tiene más sentido. Básicamente, estaríamos de alguna manera, estaríamos eliminando el staging que tenemos en un Data Warehouse, estaríamos poniendo los datos en el Data Lake y a partir de ahí transformarlos con procesos. Así que es un poco el rol. No digo que el staging lo elimines, puedes tenerlo, obviamente. De hecho, si trabajas con algo relacional, yo lo tendría igual. Yo lo usaría más por ahí para lo que es no relacional y para todo lo que es analytics, ¿no? Pero básicamente el Data Lake viene un poco a cubrir la necesidad de tener un staging mucho más amplio y básicamente con un estado mucho más natural, más crudo. ¿Sí? Entonces, en la ingestión de datos, consumimos los datos como corresponden, los datos que tengamos, estructurados, no estructurados. Para todo lo que es batch, tenemos Data Factory, es una herramienta gráfica y donde no escribo código. Para lo que es real time, tengo la posibilidad de laborar con Kafka o con Stream Analytics o mismo con Databricks. Y para todo lo que es después Storage Data Lake y para todo lo que es entrenamiento, puedo elaborar de modelos, puedo elaborar con Machine Learning en Azure o con Databricks, que dentro para unir todo en un pipeline es mucho más fácil trabajar con Databricks que con los servicios de Machine Learning, que en realidad son más que nada un API en ese sentido, ¿no? Y bueno, y después ya esos modelos los entregamos, ¿no? Los ponemos vale para los usuarios. Entonces, el Data Lake básicamente, como les contaba, es un enorme file system para que yo pueda guardar información, pero básicamente es un repositorio de storage, donde la información que vas a guardar
va a estar en su formato nativo, va a ser información cruda. Lo guardo como está, como lo recibo, lo tiro ahí, y después veré cómo lo consumo. Y esto incluye información estructurada, por ejemplo, archivos CSV con columnas, o no estructurada, como archivos de imágenes, como archivos JSON, logs, lo que sea. Básicamente, todos los datos que nosotros guardemos van a ser blobs o archivos que tengamos dando vuelta ahí. ¿Sí? Y esto también es importante, que es volumen masivo y que puede ser tirando al infinito. No hay límite de storage, es lo que yo pueda pedir y solicitar a Azure en este caso. Entonces, si hacemos una distinción entre lo que sería un data lake, por ejemplo, o un data mart, se puede decir que, de hecho, así nació el concepto de data lake, la palabra clave. Se dice que si un data mart es algo que está listo ya para consumir, sería como una botella de agua, ¿no? Que ya está limpia, empaquetada, estructurada. Vos vas, compras la botella, la destapás, la tomás y listo, la consumís de uno. Entonces, una botella de agua sería como el data mart. En cambio, el data lake es un cuerpo enorme de agua, un lago, en un estado natural. En este estado natural, vos ahí sos responsable, obviamente, de eso, cómo lo consumís. Y bueno, James Dixon, que es de Pentaho, fue el que, bueno, creó el concepto, la palabra de data lake en sí. ¿Sí? Entonces, es un lugar donde guardamos toda la información para después ser utilizada. Podemos hablar horas, de hecho. Incluso tenemos un workshop de 4 horas de Data Lake, así imagínense en todo lo que vamos a hablar, ¿no? Sin pasarme tampoco, ya son las 11:10. Tampoco me quiero colgar mucho más. Entonces, básicamente es un repositorio de datos, ¿sí? Lo puedo consumir con el tradicional, o lo puedo después utilizar con, por ejemplo, con lo que es Azure Data. La idea de tener Data Lake es la siguiente, es que lo que yo recibo no lo modifico más. Recibo, por ejemplo, información por streaming, transacciones, eso que recibí, no lo consumo más. Perdón, no lo modifico más. Si hay que modificarlo, ¿qué se hace? Me mandan un registro nuevo, que por ejemplo, no sé, supongamos que anula movimiento, pero yo no modifico el movimiento original. La idea es esta, la Data Lake, lo que llega es inmutable. Solo agrego, nada más. Y eso también me da la posibilidad de tener un storage muy eficiente a nivel performance y muy eficiente a nivel de costos, porque esa información se guarda ya en file systems específicos para eso. Yo no voy a estar accediéndolos permanentemente para modificar. De hecho, en Azure hay diferentes capas de servicio para storage en función del uso que se le da a los archivos. ¿Sí? Bueno. Entonces, el Data Lake no es en realidad un reemplazo del warehouse como mucha gente dice. No. El Data Lake en sí es un complemento del warehouse. Mi warehouse armado, estructurado, listo para ser utilizado en reportes y lo que sea, es perfectamente válido. La diferencia es que el Data Lake es un complemento nada más. Me permite darle soporte a otras necesidades de acceso a la información más complejas, como análisis por data scientists que analizan y juegan y generan modelos, o también por el tema, por ejemplo, no sé, de dar soporte a todo lo que es Machine Learning, que requiere formatos distintos, ¿no? Entonces es un complemento nada más, ¿sí? A ver, alguna pregunta que por acá. Claro, básicamente me preguntan acá, un compañero, si es como tener datos mezclados de múltiples orígenes. Es exactamente eso, es que yo todo lo que recibo lo consolido en el Data Lake y después lo consumo, ¿sí? Lo uso como corresponde. Esto también tiene sus propios desafíos, ¿no? El Data Lake se puede degenerar enseguida, puede ser algo que acumulo y nadie lo usa, y también provee, también tenemos nuevas responsabilidades a nivel de lo que es seguridad de la información, ¿no? Es más fácil manejar permisos en una base de datos que en un Data Lake. Y también a nivel de regulaciones, yo quise hacer un Data Lake, puedo tener información, puedo tener archivos que por ahí guarden información confidencial y que una base de datos los guardo mejor, ¿no? O sea,
El Data Lake es una estructura nueva, pero bueno, hay que saber manejarla, tiene sus propios desafíos. Y bueno, el Data Lake, como les contaba antes, es un poco el centro o parte importante de arquitecturas modernas de Big Data, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura Lambda y Kappa, que se ven en el curso ejemplo de diseño, nos dan la posibilidad de trabajar con diferentes capas. Bueno, entonces, una pregunta común que me hacen en los cursos. ¿Es lo mismo una cuenta de storage de blob de Azure que un Data Lake? Bueno, conceptualmente la diferencia es mucha, aunque en realidad hay una sola opción que se cambia al momento de crear la cuenta. Pero básicamente la distinción es la siguiente. Si yo voy a guardar información y nada más, no lo voy a analizar, por ejemplo, guardo imágenes nada más, la imagen del perfil del usuario, ahí voy a una cuenta de storage común. En cambio, si yo voy a analizar los datos, ahí sí voy a un data lake. ¿Sí? Hay un montón de opciones diferentes de por qué esto es así. Básicamente, el data lake internamente está optimizado para que el acceso de la información por las herramientas como Databricks o Spark o Hadoop sea muy eficiente. No así el Blob Storage, está pensado para diferentes cosas. Entonces, Blob Storage, guardo y analizo, Data Lake para guardar y analizar. ¿Sí? Bueno, Data Factory, que bueno, hicieron algunas preguntas. Les voy a contar el concepto en sí nada más, porque si no tendremos que hacer un curso, que es un webinar, ¿no? Que, es más, ya nos estamos pasando un poco del tiempo que había pensado, pero mira, yo me voy a quedar acá hasta que termine. Si me dejan hablar, sigo todo el día. Bueno, Data Factory básicamente es la herramienta para orquestar y automatizar los movimientos de información dentro de Azure y también hacia Azure. ¿Sí? Básicamente, yo creo flujos de datos, creo movimientos de datos, o transformar, o hacer lo que quiera. Todo lo que sea batch, la idea es manejarlo con Data Factory. Tengo un entorno gráfico, muy simple de usar, con el navegador, y bueno, vendría a ser la evolución de Integration Services, ¿sí? Y también es sin código. Eventualmente puedo escribir alguna transformación, algo de eso, o con un lenguaje de scripting, para algunas expresiones, pero básicamente es sin código, ¿sí? Y si requiero código, puedo integrar también puedo integrar también con código de Databricks dentro de una tarea y también ampliar las posibilidades. La idea es que Data Factory se conecta a los orígenes, recolecta la información y tiene un conjunto de transformaciones ya definidas, muy potente. Puedo, desde las típicas copias de datos nada más, puedo armar cualquier tipo de transformación, puedo aplicar ventanas, puedo sumarizar, o sea, no tengo que escribir código para nada. Puedo armar los grupos automáticamente, puedo filtrar datos, bueno, todo gráficamente, realmente. Y una vez que armo los procesos, los publico en Data Factory y a partir de eso los monitoreo y veo cómo se ejecuta. En principio, el principal componente es el pipeline, que es el que organiza todas las tareas. Por un lado tenemos el concepto de dataset, que representa un origen de datos, y ese origen viene de algún lado, viene de un linked service. El linked service vendría a ser como el data source que teníamos originalmente en lo que es Integration Service. Pero bueno, el linked service en sí es mucho más que un data source, porque en realidad también podemos estar llamando a una instancia de cómputo. Entonces, por ejemplo, si yo llamo a Databricks, estoy levantando un clúster de Databricks. Entonces, es más que un data source nada más. O sea, puede ser un data source como una base de datos, o puede ser un archivo de datos, o directamente llamar a un servicio. ¿Sí? Entonces, el linked service es la instancia de cómputo a la que llamamos. Y bueno, para vincular datos y un linked service, yo lo que uso es una tarea. La tarea en sí es la que ejecuta la transformación, y bueno, puede ser copia de datos, o nuestro procedure, llamar Databricks, lo que corresponde. Y bueno, todas las actividades se crean en un pipeline. Básicamente un pipeline, imagínense en como ¿cómo se llama? El control flow dentro de lo que es Intelligence Services. ¿Sí?
Bueno, entonces tenemos un montón de, bueno, tenemos actividades de movimiento de datos. El copy vendría a ser copy activity, vendría a ser como el data flow con diferentes posibilidades. Y bueno, y tengo también opciones de control para orquestar los pipelines. ¿Sí? Entonces, bueno, un pipeline es un grupo lógico de actividades y es también la unidad que yo voy a schedulear. Básicamente, el pipeline vendría a ser como el paquete de Integration Service. Y bueno, cuando yo agendo directamente para ejecutar, agendo un pipeline. Y lo bueno es que cuando yo agendo los pipelines, lo hago dentro de Data Factory. No tengo que requerir un servicio externo como antes, por ejemplo, el de SQL Acceleration. El mismo Data Factory me da la posibilidad de agendar las tareas. ¿Sí? Y también me da la opción desde la misma herramienta poder monitorearlas y administrarlas. Y una figura clave es el Integration Runtime. Básicamente el runtime es el puente entre las tareas y los servicios que están de datos vinculados. O sea, que se encarga de conectar. Si yo tengo una tarea que va a un data lake y trae datos, bueno, el runtime se va a encargar de hacer eso. ¿No? Como les contaba, yo también puedo traer datos de on-premises. Entonces, en ese caso tengo que instalar un componente localmente en mi equipo, on-premises, y bueno, ahí el runtime se va a encargar de hacer el ida y vuelta entre Azure y ese componente. Entonces, según el tipo de proceso que voy a hacer, necesito un runtime u otro. Y dentro de lo que es el copy activity tenemos el mapping data flow. El data flow básicamente vendría a ser, bueno, vendría a ser de alguna manera el paralelo al data flow que tenemos en Integration. El mapping data flow es el que se encarga de, bueno, tengo un origen con tales columnas, tengo un destino con tales columnas, y en el medio hago todo lo que corresponda para generar los mapeos. ¿Sí? Tenemos dos mapping data flow. Tenemos el mapping data flow común, tenemos también después el wrangling data flow, que está basado en Power BI. Para los que trabajan con Power BI y con Power Query, bueno, está también la opción de utilizar esa interfaz si queremos. Con lo cual, podemos escribir todo el código que quiera, perdón, escribir los procesos que querramos sin escribir código. ¿Sí? Y bueno, a nivel de escalabilidad tiene algo importantísimo. Ante Integration Services, corría con los recursos locales, corría en memoria, bueno, con todas las vueltas que tenía el tema, ¿no? Acá, cuando yo creo un pipeline y lo ejecuto, en segundo plano lo que hace directamente Data Factory es crear, sin que yo lo vea, una instancia de Databricks y lo ejecuta con un clúster de Databricks. Entonces, tengo que hacer algo, por ejemplo, tengo que hacer algo que mueve teras de datos, bueno, le puedo decir a Data Factory que use un clúster con 16 cores en Databricks, por ejemplo. Entonces, directamente, cuando se ejecuta, bueno, va a haber un tiempo de carga, ¿no?, del clúster, y directamente, bueno, cuando se procesa, va a tener un gran poder de cómputo. Entonces también yo puedo escalar muy fácilmente el proceso. Entonces, al estar con Databricks incorporado, virtualmente tenemos la posibilidad de escalar lo que corresponde. A ver, pregunto por acá. Claro, todas las actividades son parte del pipeline. El pipeline vendría a ser el paquete, básicamente, el paralelo al paquete. Y bueno, ya hemos hablado también de Databricks, ¿no? Que les contaba que era la herramienta de Big Data que más se va a utilizar. Bueno, para los que conozcan Apache Spark, o los que conozcan el concepto de qué se trata Spark, básicamente, Databricks es una versión en nube del servidor Apache Spark, que es el servidor más conocido hoy por hoy a nivel de Big Data, el más usado del mundo. Y bueno, al estar en Azure, al estar con Databricks, Databricks es una empresa creada por los creadores de Spark, con lo cual obviamente no hay nadie que conozca más de Spark en el mundo que ellos, obviamente, de utilizar todo eso. Azure Databricks es una versión que en sí tiene más funcionalidad, pero tiene un entorno mucho más amigable, tiene una interfaz de notebook para escribir el código, que es mucho más simple de usar, y básicamente con 2 clics
yo provisiono el clúster o los clústeres de Databricks, me pongo a trabajar. No tengo que andar armando estructura, nada de eso. Y sobre todo está integrado con todo lo que es Azure. Está integrado a nivel de seguridad con Active Directory, con todas las funcionalidades de seguridad. Y está integrado con todos los servicios de nube. Pero básicamente es una herramienta de Big Data y Analytics, y que se dice que es una herramienta unificada. ¿Por qué? Porque es una herramienta que me permite desde consumir datos, porque yo podría consumir streaming, puedo consumir streaming directamente desde Databricks, puedo consumir datos, puedo procesarlos, puedo guardarlos en una base, y puedo también correr Machine Learning desde ahí, o también puedo llamar a los servicios cognitivos. Entonces realmente yo con Azure Databricks puedo hacer todo lo que es posible en Azure, lo puedo hacer desde Databricks. Me puedo conectar con todo y tengo un poder de aplicar todo lo que es Machine Learning también a escala, porque trabajar con Machine Learning con grandes volúmenes de datos se hace difícil porque trabaja todo en memoria. Con Databricks directamente yo genero los clusters que correspondan y bueno, puedo hacer que los algoritmos corran eficientemente dentro de los clusters que ya hemos definido, o los nodos, como quieran llamar. ¿Sí? Entonces, bueno, yo puedo hacer de punta a punta todo lo que me corresponde hacer en un pipeline. Lo cual también me da lugar a que pueda trabajar un analista con Databricks, pueda trabajar un científico de datos para analizar datos a nivel volúmenes muy importantes, puede trabajar el data engineer creando procesos, y puede trabajar incluso un analista de datos final utilizando un modelo de machine learning para probar cosas. O sea, todos los roles que hay dentro de un proyecto de analytics los podemos trabajar con Databricks, ¿sí? Y todas las etapas tienen, bueno, su propia... En cada etapa tenemos diferentes funcionalidades. Entonces, básicamente, me permite análisis interactivo, puedo trabajar con Analytics y puedo trabajar también con Machine Learning, como les comentaba recién. ¿Sí? Básicamente, algunos habrán escuchado hablar de Hadoop, ¿no? Que fue la primera herramienta masiva de Big Data. Bueno, básicamente Hadoop tenía el problema de que trabajaba en disco. Con Apache Spark trabaja todo en memoria. Entonces, directamente, trabajar en memoria, bueno, obviamente es muchísimo más eficiente. Sobre todo también con lo que es Machine Learning, porque Machine Learning, como son algoritmos iterativos, se quiere acceder a los datos múltiples veces. Entonces, al acceder en memoria es mucho más eficiente que acceder múltiples veces a los mismos datos en lo que es realmente el disco, ¿no? Dentro de lo que es Spark tenemos varios componentes. Tenemos Spark SQL y Data Frame. Esto es lo que más vamos a utilizar en la práctica. Para los que hayan trabajado por ahí con R, ya o con Python, conocen lo que es un data frame. Básicamente un data frame es una estructura rectangular de datos en memoria. Básicamente es una estructura como una tabla. Columnas y filas, ¿no? Entonces, todo lo que yo haga en Databricks o con Spark es traer datos, los pongo en un data frame, y ese data frame después lo manipulo para lo que sea, para procesar los datos, manipularlos, hacer agregaciones, guardar una base de datos. Básicamente la estructura de memoria que yo manipulo es el data frame. Y Spark SQL, ¿qué me permite? Me permite utilizar también mis conocimientos de SQL estándar para escribir consultas en Analytics. Y bueno, todo lo que yo haga en Spark se va a distribuir en diferentes clústeres. Si yo tengo que trabajar con, por ejemplo, con archivos que ocupan 500 megas, bueno, yo eso no lo puedo trabajar localmente en una máquina normalmente, ¿no? Bueno, si yo genero acá, armo un clúster con diferentes nodos de Databricks, cuando procese la información, automáticamente esa información se va a distribuir en los diferentes nodos que tengamos. Cada nodo va a trabajar de manera distribuida y después el nodo principal recibe esa información, la consolida y la trabajamos después. Nosotros después la vamos a ir trabajando en diferentes pasos. Entonces, con DataFrame y Spark SQL tengo el poder de poder utilizar SQL para trabajar con Big Data. No tengo que estar escribiendo MapReduce, nada de eso, que era mucho más complejo, bueno, en todo lo que es Hadoop. Sigue existiendo el concepto de MapReduce, si queremos, acá en Spark.
se puede utilizar. De hecho, se usa mucho también para información no estructurada. Pero para uso estructurado, trabajamos los data frames y podemos utilizar código SQL. Otro componente fundamental es streaming. Básicamente, Spark puede recibir información en streaming, procesarla, y de hecho la trabajamos de la misma manera que la trabajaríamos a nivel batch. Básicamente hace de que el streaming para mí sea un data frame que está permanentemente actualizándose, nada más que eso. Me permite mantener una misma línea de código para lo que es batch y para lo que es streaming. Y después tenemos obviamente las librerías de Machine Learning y también de grafos. Y algo fundamental, el motor principal se llama, bueno, el Core API, me provee shells para desarrollo en diferentes idiomas. En sí Spark está desarrollado en Scala, con lo cual puedo trabajar obviamente en Scala, puedo trabajar en Java, pero más fundamental, puedo trabajar en Python, en R y en SQL. Con lo que les contaba antes, bueno, con Spark, además de tener una gran funcionalidad, puedo utilizar mi concepto de SQL para poder empezar a trabajar con Big Data. ¿Sí? Y a su vez, bueno, está muy integrado con todos los servicios. Con todos los de Azure está integrado, así que yo puedo llamar incluso hasta servicios conectivos desde acá, o sea, realmente puedo hacer todo el proceso complejo desde acá. ¿Sí? Y este sería, por ejemplo, un típico workflow dentro de lo que es Azure. Consumo datos en un data lake, tengo clusters que consumen los datos, acá tengo, por ejemplo, dos clusters, estos dos clusters arman, digamos, traen información, y después tengo otros 4 clusters que los armo ¿para qué? Para todo lo que es Machine Learning, para crear funcionalidades. Bueno, Feature Engineering es un tema de Machine Learning donde yo veo cómo busco generar variables que representen la información y que puedan agregar valor al modelo. En Machine Learning, los datos que yo tengo para armar el modelo se los conocen como datos de entrenamiento. Son los datos que yo le paso al modelo para que entienda esos datos y saque patrones. Y después, bueno, con esos datos y esos modelos, genero mi información de salida, que sería los datos ya con un scoring. Y bueno, y estos datos que yo genero con los modelos, los publico. ¿Cómo hago para publicarlos? Para entrenar, los corro con MLlib de Spark y con el scheduler que tiene Databricks directamente. Entonces, yo armo mis modelos, armo mi código, lo agendo, lo ejecuto y bueno, directamente con ese job lo doy como salida a tablas o archivos con los datos ya preprocesados y bueno, las aplicaciones después verán cómo usar esos datos. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Sí, me pregunta acá si el manejo de permisos es complicado. Bueno, el manejo de permisos tiene su vuelta. Tenés la posibilidad de trabajar también con roles, con claves compartidas. Sí, puedes trabajar con todos los modelos. Bueno, cada uno tiene su vuelta, pero sí, de acuerdo a lo que tengas que hacer, tenés la posibilidad de integrar con Active Directory y todo eso. Bueno. Bueno. Y bueno, para ir un poquito redondeando, queremos mostrar, ya que les conté un poco de los productos principales y de todo lo que se trata, bueno, queremos mostrar unas arquitecturas finales como para que vean un poquito las arquitecturas de Big Data más comunes. Y bueno, ya con esto estamos redondeando. Una arquitectura muy común es la que se conoce como arquitectura lambda, donde tenemos que, por un lado tenemos, es algo que es más común, que tenemos todo un sector que se llama la capa de velocidad y después tenemos la capa batch. La capa batch es la capa que conocemos todos, que es donde yo guardo información, proceso batch y voy trabajando. La capa de velocidad es la capa real time, la capa donde trabajo con streaming. Entonces, por ejemplo, esta arquitectura lambda, que es una arquitectura muy común, aunque ahora está empezando a reemplazarse, básicamente hace que yo recibo los datos y tengo un grupo de código para procesar en batch y otro grupo de código para procesar en lo que es la capa rápida o capa caliente o streaming directamente. Tiene diferentes nombres. Básicamente, en este caso lo que hago es tener diferentes grupos de código. Todo lo que es real time, por lo general lo pasas directamente
a aplicaciones, por ejemplo a Power BI, para sacarnos alertas real time, por ejemplo de sensores de fábrica. Y es muy común que esa capa directamente sea solo un pasaje de memoria y que no se guarde directamente. Donde yo guardo los datos es en la capa batch, donde por ahí proceso acá un minuto de real time, pero proceso y acá precomputo datos, guardo y genero lo que se hace como la vista batch. El storage, por lo general, lo tengo acá en la vista batch, no en la vista rápida. ¿Sí? Entonces es que hago común cuando tengo que integrar información. Por ejemplo, acá, datos, de sensores de máquina. Entonces, por ejemplo, una arquitectura como esa tendría las características. Tengo información on-premises, tengo información que me llega acá también a lo que es Blob Storage. Bueno, directamente tengo Data Factory que se encarga de traer información externa, traer de on-premises y traer también acá de Blob interno de Azure. Proceso, guardo en el Data Warehouse y bueno, y después Analysis Services consume el Warehouse y da salida a la visualización con Power BI. ¿Sí? Es una arquitectura muy común. También obviamente se puede ampliar con todos los servicios de Azure. Bueno, esto más que nada es muy ilustrativo, puedo integrar con los servicios de bot, con los servicios digamos, con los cognitivos. Voy a integrar también con algo muy interesante que se los comento para que lo sepan, no es un tema de acá, pero lo que es Logic Apps y funciones de Azure, que es para todo lo que me permite generar aplicaciones serverless, lo cual está muy bueno y se puede integrar todo perfectamente. Pero bueno, acá, por ejemplo, Data Factory estaría haciendo el orquestador, él trae los datos con todos estos servicios. ¿Sí? Y después dentro de Real Time tenemos también, yo les contaba, tenemos un servicio que se llama Streaming Analytics, ¿no? Bueno, básicamente en Real Time, por ahora tenemos el stream, que es el dato que recibimos. Y supongamos que yo apenas recibo los datos, yo ya quiero ir sacando conclusiones, quiero ir analizando la información. ¿Qué es lo que hago ahí? Bueno, directamente lo que hago es, puedo esa información cruzarla con datos míos, por ejemplo, con códigos de producto, o yo tengo código de producto que me llega en streaming, ¿no? Pero no tengo los datos del producto en streaming, los tengo en tablas. Bueno, es muy común que, por ejemplo, exportemos tablas, las guardamos en Data Storage, en Blob Storage, y directamente, ¿qué hacemos? Lo usamos con datos de referencia. Los conectamos al Stream Analytics y los puedo consultar y puedo hacer un join entre lo que me llega por streaming con datos de referencia. ¿Sí? Entonces, con streaming, yo puedo analizar los datos, puedo entender comportamientos y a partir de eso puedo generar acciones. ¿Sí? Usos típicos de streaming, bueno, hay muchísimos, pero análisis de tendencias de mercado, monitoreo es lo que más se usa, cada vez más. Por ejemplo, acá monitoreando las cañerías de agua o de transmisión eléctrica para un gobierno de una ciudad, todo lo que es datos industriales y de manufactura, sensores, que bueno, es cada vez más lo que genera. Y bueno, también es muy común para todo lo que es real time, por ejemplo, detección de fraudes, ¿no? Para tarjeta de crédito, que en el momento que vos comprás, analizan datos para ver si hay un fraude, bueno, lo mismo, cada vez más. Y un clásico, análisis de sentimiento en redes sociales, ¿no? Que la gente postea y se analiza en el momento los sentimientos. Entonces, dentro de lo que es streaming, tenemos tres grandes figuras. Tenemos el productor del evento, que básicamente son los sensores o los que generan información. Y tenemos después, bueno, los procesadores, que son los que consumen los eventos. Por ejemplo, en el caso de Stream Analytics, sería el que consume el evento y lo analiza. Perdón, el que procesa el evento y lo analiza. Y después el consumidor de evento directamente, que es la aplicación que recibe la salida ya analizada. Con lo cual, para la aplicación es un dato nada más, no importa si es streaming, si es batch, lo que sea. Entonces, Stream Analytics me permite conectar orígenes, ingerir los datos, analizarlos y bueno, publicarlos o guardarlos donde corresponde. ¿Sí? Está también muy integrado con lo que se conoce como Event Hub. Event Hub es, dentro de Azure, y vendría a ser la puerta de entrada de eventos que me llegan vía streaming. Tenemos dos modelos distintos. Tenemos el Event Hub, que es para recibir eventos, y el IoT Hub, que es para Internet de las Cosas. Conceptualmente trabajan de la misma manera, que reciben datos y bueno, a partir de que los recibimos,
los podemos procesar y trabajar. La diferencia es que el IoT Hub tiene la comunicación bidireccional con los dispositivos, puede desactivarlos y todo eso, pero bueno, por el caso es lo mismo acá. Entonces, recibe el evento, los publicadores de eventos generan eventos, y Event Hub los recibe, y ahí me llega el stream de datos, y a partir de eso tengo que procesarlos, y los suscriptores los van a consumir. Entonces, acá llega el momento de analizarlos. Directamente tengo lo que se conoce como jobs de Stream Analytics. Estos jobs reciben un input, que es el stream, y pueden crear consultas tipo SQL para filtrar datos, agregarlos, sacar conclusiones. Y después con esos datos crean una salida, crean una tabla. Esta salida directamente es la que va a ir hacia un destino ya con datos transformados. Entonces, el workflow básicamente es que recibimos los datos, tenemos un procesador y una salida. Entonces, por ejemplo, yo recibo los datos y bueno, por el input, tengo un nombre de input, select asterisk int from el input into salida. Y acá en el medio armo todo lo que yo quiera. Obviamente, bueno, se puede armar consultas muy complejas y hay un lenguaje que está basado en el estándar de SQL. Está basado, no es exactamente lo mismo. Y bueno, necesitamos tener un concepto de ventana en el medio, bueno, un tema muy complejo. Más que nada, no se olviden que es para comentarles, bueno, todo lo que tenemos, todo lo que se puede hacer acá en Azure, ¿sí? Entonces, bueno, con esta salida, yo después lo guardo archivo o una base de datos y bueno, a partir de ahí, ya bueno, se verán qué acciones se toman. Así que bueno, entonces la arquitectura Lambda, si la miramos también desde el lado del streaming, básicamente la capa de guardado de información pasa a ser opcional. La idea es solamente que yo minimice la latencia entre que llegan los datos y los analizo. O sea que el dato me llega y a los 2 segundos, por decir algo, lo tengo analizado y procesado y ya lo mando hacia algún tablero, a lo que yo lo puedo, por ejemplo, puedo transferir directamente que ese job vaya a Power BI y que Power BI tenga un tablero que se refresque permanentemente a ese nivel de datos, ¿sí? Así que bueno, y bueno, acá tenemos una arquitectura típica de Azure con streaming. Tenemos acá diferentes tipos de orígenes de datos que recibimos con Event Hub y Stream Analytics procesa, genera consultas, guarda en Cosmos DB y lo muestra con Power BI. Y otra opción muy común es una variante de la anterior, mismo esquema, pero que acá en vez de usar Stream Analytics, uso directamente Databricks con streaming de Spark. La diferencia es que acá con Databricks, bueno, tengo la posibilidad de hacer cosas más complejas que con Stream Analytics, porque acá puedo yo mismo, puedo usar los datos y aplicarle un modelo de Machine Learning, puedo llamar un servicio cognitivo, bueno, puedo hacer muchas más cosas que con Stream Analytics. Stream Analytics es para aplicar un simple job, nada más, ¿sí? Un job con algo de SQL. Y bueno, lo mismo acá. Después guardo en la base los resultados y muestro con la herramienta, ¿sí? Y acá una referencia de lo que es una estructura con IoT, bueno, que es similar con Stream Analytics, pero bueno, tenemos también acá un gateway que recibe información desde la nube, perdón, del borde de la nube con dispositivos, bueno, también un poquito para que vean un poco una estructura compleja como estructura, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá era un poco lo que les queríamos mostrar para contarles de cómo es la transferencia de Azure, los productos que tienen, bueno, obviamente para que, bueno, vean de qué se trata, todo lo que se puede hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya generado, bueno, interés en todo, en empezar a meterse en todo este tema. Es una gran oportunidad Data Engineering para que podamos meternos en algo que tiene mucho crecimiento, que tiene una dinámica cada vez más grande y que esto llegó para quedarse. Y bueno, está bueno que nos podamos adelantar a esto y no que tengamos que meternos de prepo en un proyecto y que nos encontremos con todo esto, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado. La presentación va a estar disponible en un rato, nos van a pasar. Y bueno, si les gustó este webinar, los invitamos para
la semana que viene, que vamos a dar un webinar sobre, bueno, Spark SQL y Spark Streaming para profesionales de base de datos. Básicamente, vamos a ver cómo crear streaming y cómo consumir con código SQL. Vamos a ver cómo trabajar con código SQL, cómo trabajar con información remotamente, cómo exploramos datos. Y bueno, y para los que quieran ampliar, les comento como los próximos cursos que tenemos. Los cursos oficiales tenemos el DP200 el 15 de mayo, que es el curso donde se ven los productos puntualmente. Se ve Data Lake, se ve Databricks, se ve Data Factory, se ve, bueno, una introducción a cada uno de los productos, con ejemplos, con prácticos, con labs. Después tenemos el 8 de junio, perdón, el curso de diseño, donde se ven un poco más las arquitecturas, ¿sí? Y después también tenemos en junio, vamos a dar un curso de 8 horas sobre todo sobre Spark SQL, Databricks, para cómo consultar datos. Lo vamos a leer, explorarlos y, bueno, ver cómo trabajamos todo con código SQL. Y también Disculpa, sí. una consulta. Lo del viernes 15 que dice ahí, particularmente dice para profesionales, ¿hay que tener una buena base de datos de SQL? O... No, tener que conocer, con que conozcas cómo hacer group by y ese tipo de cosas, ya está cubierto. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. La idea es que básicamente es eso, es poder aprovechar lo que conocemos de cómo escribir queries para utilizar, ¿cómo se llama? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. No de nada. Y bueno, y el último curso que vamos a dar el fin de junio, que es sobre Spark Streaming. Pero bueno, el requerimiento es que conozcan lo anterior, ¿no? Así que básicamente, bueno, estos son un poco los cursos que tenemos para ofrecerles sobre todo esto. Los dos cursos oficiales, que son los que dan una introducción a los temas. Son temas muy grandes, ¿no? Así que obviamente no se puede cubrir con un solo curso. Y bueno, y después cursos específicos ya para lo que es Databricks y Spark SQL, como que más que nada ya como más, ¿sí? Así que bueno, gente, espero que os haya gustado. Les van a estar pasando durante el día de hoy el link con todo el video de la charla para los que los quieran ver de vuelta. Y bueno, nos estamos viendo, bueno, la semana que viene en otro webinar o en algún curso o lo que sea. Bueno, si quieren consultar algo, lo que sea, si quieren me pueden buscar en LinkedIn y bueno, consulta lo que quieran, no hay ningún problema, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado, les haya servido y que bueno, que les abra un nuevo horizonte de, ¿cómo se llama? De tener posibilidades profesionales, ¿sí? Muchas gracias, muy buena la Muchas presentación gracias. y todo. Bueno, te agradezco que les haya gustado, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, no, por Chao. favor. Igual si quieren me queda un par de minutos para alguna pregunta, ¿eh? Me queda un cachito más, así que no pregunto. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Bye, bye. Hoy. Yo quiero hacer una consultita un poco básica, pero como para Diga. clarificar lo que se dio en la presentación. Sí. ¿El Databricks representa, digamos, el Data Lake de Azure o es la herramienta que se utiliza para la gestión? Claro, en realidad el Data Lake es un storage, solo eso. Databricks es en sí una herramienta para procesar información. Es una herramienta de Big Data que te permite consumir el Data Lake en este caso, y bueno, procesar la información y poder, generar modelos, guardarla en una base de datos, digamos, o sea, es una herramienta que te cubre todas las necesidades de ETL que tengas y todas las necesidades de generar modelos de analytics y todo eso. O sea, es una herramienta de Big Data, es un framework de Big Data que te cubre todas las etapas, pero es una herramienta que consume datos, no es una base de datos. El Data Lake es storage de datos, nada más. Ok, perfecto. Y los datos almacenados están en HDFS como hace también Hadoop, que sería como la competencia de Spark, ¿verdad? Claro, en realidad Hadoop vendría a ser el ancestro de Spark. Claro, sí. Básicamente es el ancestro y bueno, es una versión mucho más mejorada en memoria, mucho más fácil de adaptar a todo lo que es el ciclo de Machine Learning y el ciclo de Analytics. Y te contaba antes también que bueno, tiene también está integrado Hive en el medio, con lo cual toda la parte de Spark SQL está basada en eso, así que directamente, bueno,
Podés Permite trabajar usar SQL, claro. Exacto. Honestamente, por hoy, trabajar ya con Hadoop es legacy, básicamente. No hay casos que hoy te convenga usar Hadoop de cero para un proyecto en vez de usar Spark. Incluso a nivel de costo, si vas a Azure y en Azure querés que se elijan estas posibilidades, te vas a encontrar primero que es más barato Hadoop. Pero ¿qué pasa? Como vos pagás por cómputo y el cómputo es mucho más efectivo, el de Databricks, terminás pagando menos en realidad. Claro. Así que a la larga pagas menos. Eso es algo muy común en todo lo que es nube, que en las CAP, con servicios más caros, terminás pagando por ahí menos cuando estás en el límite de la capa, por el hecho de que al ser más rápido, pagas menos cómputo. Pagas un cómputo más caro, pero pagas menos cómputo, ¿viste? Así que No, bueno. no, claro, sí, está clarísimo, está clarísimo. Claro, y bueno, acá me pregunta un compañero si los exámenes de P200 y de P201 son difíciles. Y son bravos los exámenes, la verdad son bravos. Básicamente son muchos temas. Tenés una breve preparación, tenés que conocer todos los productos, tenés también varios lab prácticos, que te abre un portal, el examen se abre un portal de Azure y tenés que hacer tareas, así que tenés que saber cómo hacerlas. Por lo cual en realidad los dos cursos te dan una buena base, pero también tenés que practicar bastante y también por ahí usar algunos exámenes de práctica que te ayudan a ver cómo es la forma del examen, o sea, realmente, ¿cómo se llama? Son bravos, sí. Sobre todo el 200. El 201 es bastante simple. O sea, los preparas los dos juntos y si los das uno una semana y el otro la otra semana, el segundo es un trámite. Pero bueno, son muchos productos más que nada, ese es el tema. No es que es SQL que te van a preguntar SQL por muchos ángulos. Acá te van a preguntar de todos los productos. ¿Viste? Pero bueno, también damos, además del curso, damos también un workshop de certificación para los que quieran. Así que, por eso no hay problema. Así que bueno. Bueno, chicos, gracias por los comentarios. Bueno, Karen, nos vemos. Bueno, hemos estado en otros cursos. Así que bueno, nos vemos en la próxima, chicos. ¿Sí?